Hola, hola, vamos a empezar hoy con la séptima lección de Panorama de la Biblia y nos encontramos en la página 55 de nuestro texto. El tema de esta lección es Seréis mis testigos y se refiere al libro de los Hechos que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Punto 1. El libro de los Hechos es un libro dinámico que pinta un cuadro de una iglesia viva, creciente y reproductora. Aunque el título de este libro es Hechos de los Apóstoles, muchas personas piensan que a fondo han estudiado este libro, que un mejor título sería Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba en aquella época con las personas que se narran en este libro era generado por el poder del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuál es otro título que algunos han sugerido para Hechos? Hechos del Espíritu Santo. Muy bien, nos vamos al punto 2. En Hechos, capítulo 17, versículo 6, la gente describió el equipo misionero de Pablo algo así. Estos trastornan el mundo entero y también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El equipo misionero de Pablo trastornaba el mundo. Qué tremendo, ¿cierto? Él gobernaba, dirigía, organizaba un grupo de personas que trastornaban a todos las ideas, los hechos, las actitudes, los pensamientos. Qué increíble. Quiere decir que estas personas, este equipo misionero de Pablo, tuvo un impacto mundial. ¿Por qué? Porque ellos predicaban bajo el poder del Espíritu Santo. El secreto impacto era la presencia del Espíritu de Dios. Pregunta, ¿cuál era el secreto del impacto evangelístico de este equipo misionero de Pablo? Respuesta, la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hacía la diferencia. Y nosotros, cuando queremos tener impacto, si no estamos en la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra, dirige y trabaja, no se pueden ver resultados. Punto 3. En los evangelios vemos cómo Jesucristo preparaba a sus apóstoles para el discipulado de otros. Jesús preparaba a sus apóstoles para el discipulado de otros. Y los 4 evangelios hablan de la gran comisión de los fieles y débiles apóstoles. Acuérdense que los apóstoles sin la presencia del Espíritu Santo no tenían poder ni fuerza. Y esto dice Mateo capítulo 28, 19 y 20. La gran comisión está aquí y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la gran comisión? Id, eso quiere decir sal de la iglesia, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y como soporte para todo esto, el Señor afirma, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús formó a sus discípulos y después los mandó a ellos que hicieran la misma cosa. ¿Cuál? Hacer discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 está id y haced discípulos. Muy bien, vamos al punto 4. Esto es precisamente lo que vemos en Hechos, que los discípulos cumplían el mandato
¿Cómo cumplían el mandato? Predicando y haciendo discípulos por todo el mundo. El Señor dijo, hagan discípulos. ¿Y qué hacían ellos? Hacían discípulos por todo el mundo. En Hechos vemos que los apóstoles que estaban haciendo, cumpliendo el mandato del Señor Jesús. Muy bien, cumpliendo el mandato del Señor Jesús. Punto 5. Vemos un principio importante. Jesús no solamente les dio a sus apóstoles un mandato para cumplir, sino también les dio capacidad para poder cumplir. Una cosa es querer hacer algo y otra cosa es tener el poder para hacer algo. Entonces es el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, el que nos hace aptos para crear en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos hace capaces de cumplir la voluntad de Dios. Esto está en Filipenses 2:13 y también Jesucristo lo recalcó en Hechos 1:8. Muy bien, en este punto estamos terminando la página 55. Vamos a la página 56. ¿Qué dice aquí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces seréis mis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es que tenemos la posibilidad y la fuerza, la valentía para ser testigos del Señor Jesús. El mandato de Jesús más el poder del Espíritu Santo es lo que permite el cumplimiento de la gran comisión, el cumplimiento de la misión que el Señor Jesús nos mandó. Veamos ahora, testificando del Cristo vivo y resucitado. Punto 6. Al abrir el primer capítulo de Hechos, que vemos ahí, Jesús vivo y resucitado. Jesús murió, pero lo más importante es que Jesús está vivo y resucitado. Y en este primer capítulo vemos a Jesús dando las últimas instrucciones sobre su plan. ¿Cuál era el plan que Jesús tenía? Ganar el mundo para su Padre. Las instrucciones que Jesucristo les dio a sus apóstoles tenían que ver con ese plan maestro, con ese plan de ataque para ganar al mundo. El Señor Jesús solo quería ganar al mundo para reconciliarlo con su Padre. En el punto 7 vemos que se relata 50 días. Estos 50 días están divididos en dos partes. 40 días Jesús en la tierra resucitado enseñando a los apóstoles. Y 10 días en los que los apóstoles oraban y esperaban a Dios. Así están divididos los 50 días entre la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre 120 discípulos que se encontraban reunidos el día de Pentecostés. Esos 50 días se dividen en 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra después de su resurrección, enseñando a los apóstoles, y 10 días en los que los apóstoles oraban y esperaban a Dios. En los 50 días los apóstoles recibieron 40 días de enseñanza. Y durante los últimos días, ¿qué hicieron? Oraban y esperaban. Vamos al punto 8. El autor de Hechos es Lucas. Este libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio de Lucas. Hay entonces dos tomos aquí. El tomo del Evangelio de Lucas y el tomo de los Hechos de los Apóstoles. En el primer tomo
está el Evangelio de Lucas, que trata sobre la vida de Jesús. Y en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué escribe Lucas? Escribe la forma, el detalle de cómo los apóstoles llevaron las buenas noticias del reino de Dios a todas las naciones. Entonces, el Evangelio de Lucas es el tomo 1 y Hechos de los Apóstoles es el tomo 2. Muy bien, vámonos al punto 9. En el punto 9 dice Hechos 1:3 que Cristo, después de haber padecido, se presentó vivo. ¡Qué maravilla! Se presentó vivo, apareciéndoles durante 40 días a los apóstoles y a los discípulos y hablándoles de qué? Del reino de Dios. Los apóstoles lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y vieron que Jesús era una realidad, que había resucitado y estaba vivo, vivo para siempre. Entonces, en este periodo, Jesús se apareció a 500 hermanos juntos. ¿Dónde dice eso? En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. Aquí nos vamos a parar un ratito para irnos a esa escritura y luego volvemos para acá. Aquí estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren, aquí está esta escritura que estábamos revisando en nuestro texto de panorama. Muy bien, entonces ya que leímos que efectivamente Jesús se apareció a 500 hermanos y está eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 6, aunque leímos desde el versículo 3, hay una pregunta. Entonces, que Cristo resucitó y que apareció a sus apóstoles y a otros son pruebas indudables de que Jesús fue visto, tocado mientras caminaba en esta tierra después de haber resucitado. Nos vamos entonces al punto 10, que se encuentra en la página 56. Dice, si lees las predicaciones de Pedro y de Pablo en Hechos, verás que la base de los mensajes era la resurrección de Jesús. Y esto se encuentra en Hechos 2, desde el versículo 22 al 37, en Hechos 3, del 11 al 26, y en Hechos 13, del 16 al 41. Entonces vamos a ver Hechos 2, del 22 al 37. Eso es lo que vamos a ver primero en nuestra Biblia para verificar que lo que estamos estudiando efectivamente es así. Un minuto, ya nos vamos para allá. Estamos aquí en Hechos capítulo 2, desde el 22 al 37, y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. ¿Cuál ella? La muerte. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren, aquí en esta escritura se habla de la resurrección de Jesús. Mucho de lo que consta en el libro de los Hechos se refiere a la resurrección de Jesús. Y ahora vamos al capítulo 3, versículos del 11 al 26 del libro de los Hechos, en donde vemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire aquí, otra vez, Pedro vuelve a hablar de la resurrección de Jesús de entre los muertos y de que ellos son testigos. Seguimos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mire ahí que nosotros estamos mirando mucho de hablar de la resurrección de Jesús aquí en las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora nos vamos a ir a la otra escritura que nos menciona el texto que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres
y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos al versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Otra vez aquí miramos que en los Hechos de los Apóstoles se vuelve a hablar de la resurrección de Jesús. Continuamos con nuestro texto. Bien, hemos leído estos 3 textos que hablan de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos. Y entonces viene la pregunta. La base de los mensajes en Hechos es la resurrección de Cristo. Y hemos terminado la página 56 de la lección 7. Vamos con el punto número 11. Entonces los apóstoles recibieron instrucciones del Cristo vivo y resucitado, el mismo que estaba a punto de ser exaltado a la diestra del Padre. Las instrucciones eran llevar este mismo mensaje a las naciones, y eso fue precisamente lo que hicieron. Pregunta: ¿qué hicieron los apóstoles? Llevaron el mensaje de Jesús a las naciones. Punto 12. Realmente toda la iglesia primitiva, mire ahí, toda la iglesia primitiva, dirigida por el Espíritu, iba testificando de Cristo. No solamente los apóstoles, los miembros de la iglesia del Señor. Nos equivocamos cuando pensamos que la evangelización es trabajo del pastor. No, la evangelización es trabajo de cada uno de los miembros de la iglesia. Es trabajo de todos los discípulos, es decir, de nosotros. ¿Y qué dice Hechos 4:31? Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire qué dicen aquí: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra denuedo? Hablaban con valentía, hablaban con esfuerzo, hablaban con valor, hablaban con intrepidez la palabra de Dios. Muy bien, escriba su nombre en el espacio y vuelva a leer la oración después. Entonces, vemos arriba que decía: todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ahora ponemos nuestro nombre. Por ejemplo, yo pongo mi nombre ahí. María de Lourdes fue llena del Espíritu Santo y habló con denuedo la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar esto pasando en sus vidas? ¿Qué dice usted? ¿Usted se puede imaginar esto? Que el Espíritu Santo esté
actuando en nosotros, que nos llene de su Santo Espíritu y que nosotros podamos hablar con denuedo de la palabra de Dios. ¿Qué dice usted? Sí, no, quizás. En mi caso yo digo, sí, yo lo creo porque si el Señor lo dice, yo tengo la seguridad de que así será. Vamos con el siguiente tema, levantando iglesias del Señor. Punto 13. Al llevar el mensaje de Cristo resucitado, los apóstoles y todos los que participaban hicieron nuevos discípulos. Sí, claro, la iglesia iba creciendo. Sin embargo, no hicieron discípulos aislados, no es que quedaban sueltos por ahí los discípulos, sino que ellos levantaron, constituyeron iglesias llenas de discípulos. Los discípulos se congregaban, se reunían en lugares específicos, no estaban perdidos cada uno por su lado. Ellos no solamente hicieron discípulos, sino también fundaron, ¿qué? Iglesias llenas de discípulos. Punto 14. El dibujo de la iglesia, vamos a ver acá abajito el dibujo de la iglesia, por aquí, ilustra lo que pasaba. Cada vez que una persona fue salva, llegaba a participar en la vida del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y qué dice Hechos 2:47? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas personas que encontraban al Señor y entregaban su vida a Él, ¿qué pasaba? Se acercaban a una iglesia y estaban juntos, unánimes, porque el Señor los había rescatado y los iba añadiendo a cada iglesia. Muy bien, recibir a Jesucristo implica que llegar a ser miembro de la familia de Dios. Claro, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y lo recibimos como nuestro Salvador y Redentor, ¿qué pasa? Nos volvemos hijos del Dios Altísimo. Y si somos hijos del Dios Altísimo, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y si somos miembros de la familia de Dios, todos somos hermanos, tenemos un solo papá. La iglesia es el cuerpo del Señor. Tener comunión con Dios y tener comunión con Jesús es también tener comunión con otros cristianos. Eso lo dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. En la iglesia primitiva, cuando uno recibía a Jesucristo, ¿qué pasaba? Inmediatamente comenzaba a tener comunión, a integrarse, a estar dentro de un grupo de hermanos que se consideraban iglesia.